Ahí estamos, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Excelente. Pues un gusto enorme estar aquí con ustedes, de verdad. Me da sí, muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación para participar en este pedacito de todo este taller que ustedes van a tener a lo largo de las semanas. Realmente aplaudo completamente cómo ha quedado armado los módulos y los temas específicos que se deben de abordar. Sé que ustedes ya estuvieron tomando un módulo muy importante que es el del tema de género, que ya vieron una sesión anterior todo lo que significa la norma, todas las normas y los tratados internacionales para tener un bagaje general de lo que vamos a aterrizar el día de hoy. Y bueno, pues agradezco este espacio porque me toca hablar de algo muy importante en el tema de salud, que tiene que ver con la detección de casos cuando llegan a este sistema salud, pero también cómo hacerle para la derivación, para su adecuada documentación y cómo podríamos tener algunas opciones para tener este ojo así un poco más crítico a la hora de identificar casos. Por supuesto, bueno, conozco a alguna de ustedes, los saludo. Jessie, Lara, de Lich Mujer, qué gusto que encontrarnos. También a Luis, un gusto Luis, saludarles, sobre todo que bueno, hemos coincidido en algunos de los espacios de trabajo, como ya les comentaron. Yo trabajo en la organización Casa Amiga Esther Chávez Cano, que desde hace 22 años trabaja con el tema de violencia contra las mujeres. Pues esto nos ha dejado una historia de aprendizaje a la hora que vamos caminando de la mano de las víctimas, específicamente mujeres y niñas en situación de violencia y en algún momento nos hemos enfrentado al sistema salud y nos hemos encontrado algunas cosas que quisiéramos proponer para estas mejoras y por supuesto que podamos seguir avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Me da mucho gusto estar en vivo porque nos va a permitir platicar y compartir experiencias, que eso me encanta. Entonces, me gustaría mucho ir lo más rápido que pueda. Sé que ustedes tienen un material y un manual excelente que trae todos los conceptos ya desarrollados y que viene es un material muy, muy bueno que tiene desde los tratados internacionales, lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, lo que dice la norma 046 aplicada a nuestro país. Entonces me gustaría que las preguntas fueran más encaminadas a cómo hacerla en lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer ahora sí que en el desarrollo de nuestro trabajo y específicamente de su trabajo? Entonces vamos a dejar un tiempo al final. Yo tengo aquí mi reloj, Gaby, sé que vamos a cortar en 1 hora aproximadamente para que nos quede una media hora de estar haciendo estas preguntas y respuestas, entonces nos vamos a ir lo más rápido posible para dejar este Sí, espacio de intercambio, que es lo que va a ser muy rico que el día de hoy sea en vivo. perfecto. Muchas gracias, Lidia. Digo, igual, si necesitas más tiempo, lo vamos checando. Si a lo mejor quedan 15 minutos de preguntas y respuestas, también puede ser. No pasa nada. Muy bien, entonces le vamos avanzando. Bueno, pues esto que tienen ustedes en la pantalla nos habla de esta norma que es la 046, que nos obliga a quienes estamos en el sistema salud a tener una intervención muy específica cuando hay casos de violencia familiar y sexual. Debo decirles que para que se lograra esta norma han sido un trabajo extraordinario en todo el país por los movimientos feministas principalmente, para que esta norma fuera oficial y fuera llevada al sistema de salud como una obligatoriedad de cumplir por quienes son funcionarios públicos y específicamente en el área de salud. Entonces, ¿por qué es importante que esta norma permanezca vigente? Porque nos habla de la importancia que tiene que los que trabajan en área de salud pueden tener un acercamiento muy importante a quienes viven violencia familiar y sexual. Nos encontramos un sinnúmero de mujeres, niños y niñas que han vivido violencia familiar y sexual, que llegan y piden ayuda al sistema de salud sin hablar de la violencia y que ahí es un área de identificación muy importante para cumplir estos requerimientos y darle una atención más allá de la salud, más allá de lo físico, a una mujer, a una niña, a un niño que esté viviendo violencia. Entonces, la norma 046 nos dice cómo los prestadores de servicios de salud van a poder realizar un tamizaje
es decir, un test, una evaluación que les permita tener ese ojo más crítico para identificación. Y señala la Organización Mundial de la Salud cómo deben de llevarse a cabo este tipo de investigaciones. Primero, teniendo en cuenta una confidencialidad, eso tiene que ser muy importante a la hora de un abordaje con víctimas, específicamente violencia familiar y sexual. Una confidencialidad, un trato humano, un trato con mucho cuidado. Ustedes vieron una sesión anterior y yo lo vi aquí en las notas. Ustedes estuvieron viendo algunos efectos en la salud mental de la violencia familiar y sexual e identificaron la indefensión aprendida, el estrés postraumático, ciertos síndromes a nivel emocional que son muy importantes tomar en cuenta a la hora de identificar estos casos. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos a una mujer que por múltiples ocasiones ha llegado a visitar el sistema salud por golpes, pero aún así no reconoce la violencia, regresa con el agresor, niega lo que sucede, lo justifica? Entonces, hay muchos mecanismos psicológicos de protección que para las víctimas son muy recurrentes, sobre todo este que es la indefensión aprendida, que es el que ustedes vieron la sesión anterior, que tiene que ver con estos mecanismos en donde las mujeres pierden todas las habilidades para poder identificar y poner un alto a su situación. Entonces, una persona externa y sobre todo viniendo de una fuente de salud es un cambio drástico. Cómo la trate y cómo lo trate una persona de salud cambia radicalmente y hace una diferencia enorme con las solas palabras que se utilicen para esta mujer, para este niño, para esta niña en el tema de protección. Si caemos en temas de revictimización que vamos a ir viendo, de decirle que por qué lo aguanta, que qué está haciendo, caeríamos incluso en que esta persona pueda aún tener más dificultades para detener la violencia. Si viene de una persona de salud, como el impacto emocional suele ser mucho más fuerte. Por eso ahí radica el que cuando hay un apoyo completo cambia radicalmente, ¿no? Bueno, aquí dijimos que vamos a ir viendo cómo se van a valorar el grado de riesgo. Vamos a ir viendo algunas pautas muy importantes a tomar en cuenta para que tomen esa nota. Además, que se plantea la necesidad de que la entrevista de detección a personas víctimas y sobrevivientes de violencia familiar o sexual sea realizada siempre en un ambiente privado y de confianza, debiendo considerar cualquier manifestación de maltrato, tanto físico como psicológico, como sexual, económico o abandono. Tiene que haber un lugar muy cuidado, con las palabras muy cuidadas y teniendo una confidencialidad muy importante. Recordemos que puede estar la víctima acompañada de su agresor, puede ser el agresor quien le esté llevando al sistema salud. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer esta entrevista de una manera integral y confidencial sin que la otra persona se dé cuenta. ¿Sí? Bueno, aquí hay unas pautas muy importantes que nos hablan de posibles indicadores de maltrato, ya sea físico, sexual o psicológico, en los casos de violencia familiar o sexual. Estos indicadores nos pueden dar como estos criterios que vamos a ver, como les decía, este ojo de qué es lo que puede estar pasando. Algunos de estos indicadores nos muestran la agresión y el nivel de riesgo, los indicadores de maltrato físico, sexual o psicológico, y si este nivel de agresión nos está considerando un riesgo significativo para la víctima o en caso de que sea sobreviviente, que es lo que vamos a ir abordando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la violencia sexual? Este concepto también es muy importante entenderlo. Según la Organización Mundial de la Salud, y estos símbolos o estas letras que ven ustedes aquí significan Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sé que ustedes ya lo vieron, pero cuando se encuentren estas letras así, LGAMVLV, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que está abreviada y que es la que desde el 2007 rige en el país en relación a todo lo que tiene que ver con violencia familiar y sexual. Y el concepto dice que es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Hay múltiples expresiones de violencia sexual y sabemos que en nuestro estado, en el estado de Chihuahua, en el Código Penal, están tipificados 2 delitos, bueno, ya 3 de índole sexual y otro apartado que se llaman agravantes. Es muy importante que sepamos que los delitos que están tipificados en Chihuahua es el de la violación, el del abuso sexual, el del sexting, que son estos y que pueden ocurrir a cualquier persona, cualquier edad, pero también están los agravantes. Y los agravantes es lo que nos permite en el estado de Chihuahua acompañar casos que tienen que ver con la violencia sexual infantil. Porque los agravantes tienen que ver con la edad, con que si la persona puede resistirlo o no, si la persona que agrede es un servidor público, si ha tenido antecedentes de violencia con anterioridad. Entonces, aunque este concepto nos habla como de una generalidad, es importante saber que nuestro estado tiene cierta tipificación para estas agresiones. Y por supuesto que al ser penal, no caducan, tienen, es decir, puede llegar una persona que vivió violencia sexual con ustedes, que lo vivió hace 3 años o 4 años, sigue siendo vigente para denuncia, sigue siendo vigente para protección. Y al no caducar estos delitos y ser de índole penal, entonces tienen que llevarse por oficio, tienen que darse una atención integral para las víctimas, aunque haya pasado tiempo. Que por supuesto que sabemos que cuando les llega más al sistema de salud es cuando están recién ocurridos, que es cuando es aún todavía más fácil tomar evidencia física que pueda ayudar al Ministerio Público para el tema de tener más información en la investigación. ¿Sí? Que ustedes los vean a detalle posteriormente ahí en su material, es que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos da un concepto en relación a todo lo que implica la violencia familiar, tomando en cuenta lo físico, lo psicológico, lo sexual, lo económico, y también la Organización Mundial de la Salud nos da concepto muy, muy similar. En nuestro Código Penal, en Chihuahua, está en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que también es muy parecido al que nos dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces sepan que pues en Chihuahua ya lo tenemos tipificado también desde el 2008 y con todas estas características de la violencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los ámbitos que comprende la violencia familiar? Y esto lo estoy haciendo alusivo, se hace alusivo a la norma 046, que es lo que rige al sistema salud. Recuerden que la norma 046 es esta del tema salud en la obligatoriedad de que quienes proveen servicios de salud deban de trabajar esta norma como parte fundamental de su desarrollo y de su trabajo. Esta norma nos habla de 6 tipos o 6 expresiones de la violencia. Es muy fácil de identificar el físico, ¿no? Que es el que tenemos acá al lado derecho. Es, digamos, el como más común, el más fácil de identificar, aquellos golpes, agresiones que causen un daño en el cuerpo de la víctima, pueden dejar moretones o no, pueden dejar lesiones o no, y pueden ser perpetradas con puños o con algún arma punzocortante. Creo que eso nos queda muy claro. Pero también están estos otros como el maltrato sexual, que es el que habla de todo lo que tiene que ver con una práctica sexual no deseada o respecto de las cuales se tiene imposibilidad de consentir.
Aquí es muy importante señalar que efectivamente hay algunas situaciones y sobre todo en niños y niñas, que eso me gustaría compartírselos. La mayoría de los casos de violencia sexual infantil no ocurren con una violencia física, es decir, que se someta al niño o a la niña de una manera agresiva y que puedan encontrar lesiones agresivas. De hecho, ocurren mucho más con el convencimiento y la participación del niño o la niña. ¿Qué quiere decir? Que hubo una manipulación, hubo una situación ahí de engaño, de intimidación, de juego. A los niños y niñas se les utilizan mucho esas palabras de un juego en donde se están involucrando sus partes privadas o las partes privadas de la otra persona. Y aquí es muy importante porque aunque sea con el consentimiento de la víctima, cuando es una niña, niño o adolescente, es una violencia sexual. Y aquí hay muchísimos mitos al respecto y se los digo porque nos ha tocado incluso en juicios, ya cuando se llevan a juicio, cuando incluso ministerios públicos o nos han tocado juezas, en el caso de nosotras han sido una jueza, que cuando hablan de que si el niño, niña o adolescente lo permitió, pues entonces no había esa agresión, ¿no? O como para el niño o la niña era un juego, entonces no hay un daño emocional porque estaba participando libremente de ese juego. Entonces hay que señalarlo como tal, aunque sea con el consentimiento del niño, niña o adolescente, es una violencia sexual. ¿Ok? Y bueno, viene también el maltrato económico y esto tiene mucho que ver, ustedes lo vieron ya en sesiones anteriores y no quiero ser repetitiva, pero cuando se habla de violencia familiar, estamos hablando de control y de poder. Cuando existen estos argumentos, manifestaciones de control y poder, existe violencia de por medio. Y en el maltrato económico es utilizar el poder y el control, pero ahora a través del dinero como una forma de seguir manteniendo este control o este poder, ¿no? Se utiliza el patrimonio familiar o lo económico con fin de, ya sea no dejar que trabaje, quitarle su propio dinero, lastimar hacerle daño a sus propiedades. Eso también puede pasar como maltrato económico. Y luego, en la violencia sexual, bueno, ya lo vimos, cuando sí hay en la tentativa de consumar un acto sexual, pueden ser también comentarios o insinuaciones sexuales. Recuerden que no necesariamente se tiene que tocar a la víctima para que haya una agresión sexual. Puede ser también por medio del abuso sexual, que es cuando son estas conductas que no necesariamente llevan a un acto sexual o una penetración, pero que están dañando a la víctima en su integridad y que tienen esta connotación de tipo sexual y que hay esta relación de poder y que hay una obligación, ya sea una obligación o un convencimiento como lo vimos. ¿Sí? ¿Qué otra expresión hay? Este abandono, cuando hay un acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia, con los que se tiene obligaciones que deriven de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. No se diga si hay un tipo de abandono u omisión en niños, niñas o adolescentes, que muchas veces tienen que ver con este tema de salud. Hace, me parece el año pasado o antepasado, el procurador que antes era César, ay, me olvidé su apellido, pero también fue ponente aquí. Llevaron un caso muy interesante aquí César en Juárez. Juárez, César Juárez, Ujú. exacto. Llevaron un caso muy interesante en Juárez de un niño al que no, por sus cuestiones religiosas, no le permitían una transfusión sanguínea, que era muy importante para su salud, porque estaba en riesgo su vida por esa transfusión sanguínea. Se metió un amparo y se metieron muchos recursos a nivel internacional para argumentar los derechos a la salud de este niño y que se pudiera hacer esta transfusión sanguínea. Entonces, si hay muchos actos de abandono que por cuestiones culturales, sociales, puedan llevar a niños, niñas, adolescentes o incluso a mujeres a ser víctimas de este abandono. Y bueno, por último, este maltrato que es el psicológico.
Y debo decirles que el maltrato psicológico es el más difícil de identificar y es el más difícil de reconocer por las mujeres cuando están viviendo esta violencia. Es la que más les cuesta y le llamamos muchas veces la violencia invisible, porque se puede dar incluso con cuestiones muy sutiles, muy sutiles. Pero ¿cuáles son las claves para entender el maltrato psicológico? Primero, que hay una devaluación de la autoestima producto de este contacto o de actos repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que la autoestima de esta persona está por los suelos, su valía propia, incluso ni ella misma puede quererse a ella misma, se siente completamente inútil, completamente desvalorizada. O sea, su autoestima está por los suelos. ¿Y cuál es el otro factor? El que tiene que ver con la autonomía. Como seres humanas y como seres humanos, la autonomía es algo totalmente indispensable para nuestro desarrollo y nuestra vida plena. ¿Qué es la autonomía? Que yo tenga la capacidad de tomar las decisiones propias que a mí me resulten convenientes, que yo crea que sean buenas para mí, que a lo mejor pueda equivocarme, pero yo soy dueña de estas decisiones. Eso es la autonomía, sentirme libre, independiente y capaz de tomar mis decisiones. Cuando la violencia psicológica existe o toma la vida de esta mujer o de esta persona, la autonomía queda dañada completamente. ¿Qué significa? Que ya no es dueña de ella misma, que entonces tiene que pedir permiso de cómo vestirse, cómo actuar, qué hacer, si estudiar o no, si cortarse el cabello o no, si maquillarse o no, si ponerse o no cierta falda. Entonces, esas son las claves más importantes, tómenlo en cuenta, la autoestima y la autonomía. Si ustedes identifican a una mujer que carece de autonomía y carece de autoestima, aguas, ahí hay una situación de violencia alrededor. Ella no va a ser capaz de poder tomar decisiones por ella misma, incluso en el tema de salud. Si ustedes le proponen alguna alternativa de tratamiento o cuestiones como estas, van a identificar que no es capaz de saber si esto es lo mejor para ella o no. Incluso con nosotras nos llegan las mujeres muchísimo, muchísimo, que ellas quieren que tomemos decisiones por ellas, que seamos nosotras quienes decidamos por ellas. Pues, ahí es uno de los factores principales de la indefensión aprendida, que ya la vieron ustedes. Y un ejemplo de esto que comentas, Lidia, justo tiene que ver, en este caso de quienes están en servicios de salud, con estas situaciones donde, en una cuestión muy sencilla, llegan las mujeres y nos dicen, o les decimos que podemos colocarles u ofrecerles uno de los diferentes métodos anticonceptivos que están en la gama, y de pronto la respuesta de ellas es sí, pero déjenme ir a preguntar si mi esposo me deja. Y a veces como parte del funcionariado de salud nos jalamos los pelos y decimos, pero ¿cómo es posible? Pues si ya la tenía yo aquí, no sé qué. Pero es justo poder entender que desde esta perspectiva se poder ponernos estos lentes justo en ese momento y decir, sí, a nosotras nos gustaría decirle, señora, ya está aquí, se lo pongo. Pero desde esta indefensión y desde este sentirse que le pertenece a alguien o que tiene que rendirle cuentas a alguien, todavía no está en su momento para decir, sí, póngamelo aunque sea escondido. Entonces ahí es donde tenemos que ir acompañándola a que llegue a su momento, cuando sea su momento, que no podemos presionarla, pero sí irla acompañando para decir, cuando usted esté lista, incluso si no se lo dice a él, y si usted no quiere que él sepa, aquí están, cuando usted nos diga, se los podemos poner, ¿no? No seguirla como incluso regañando, porque cómo es posible que va a ir a preguntarle al marido que está en Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver con todo un contexto que es parte de lo que tenemos que ir mirando. Perdón, Lidia, era tú. Exactamente, Gaby, exactamente. Podemos encontrar todos estos ejemplos, sobre todo en este tema de la salud sexual, ¿no? Porque aparte, culturalmente también ya lo vimos en el tema de género, cómo las mujeres no nos sentimos dueñas de nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo es objeto de alguien más, y en este caso es de su pareja, ¿no? Y entonces ahí es pedir permiso, pedir, no sé si mi esposo se va a enojar,
o tener miedo de las reacciones Ujú, de él, de cómo, sí. eso también es un indicador de violencia, tener este miedo aterrador de qué va a pensar si yo me pongo este método, va a pensar que a lo mejor ando con alguien más, o sea, el terror y el miedo de tomar estas decisiones basadas en alguien más y en cómo van a reaccionar esa otra persona, ¿no? Entonces, ahí están estos indicadores de este maltrato psicológico. Entonces, recuerden, cuando esta mujer ha perdido la autonomía en sus decisiones, o sea, que no es capaz, imagínense, si no es capaz de cortarse el cabello sin que el esposo vaya a reaccionar, pues mucho menos de tomar decisiones respecto a su salud sexual, ¿no? Entonces, ahí es un indicador muy importante. Gaby dijo algo muy importante, no podemos juzgarla. A veces utilizamos palabras que pueden revictimizarle, como ya sea devaluándola aún más o regañándola en una posición de autoridad o de poder, yo también regañarla. ¿Por qué está permitiendo eso? A lo mejor mi frustración me lleva a decirle algo así. Sin embargo, esto no le va a ayudar. Puede causar incluso más devaluación, una revictimización y que ya no tenga confianza de volver al sistema de salud, porque entonces ahí la regaña, ¿no? Cada vez que ella toma una iniciativa como esa. Entonces ahí es por eso tan importante este tema de la norma. Ujú. Y bueno, aquí vienen algunos indicadores de violencia en esto, ¿no? Por ejemplo, vean, en el tema de abandono, ¿qué signos y síntomas puedo identificar como en el área física o psicológica debido a incumplimiento de obligaciones entre los que sufre y quien está obligado a su cuidado y protección, que puede manifestarse en la alimentación, en la higiene, en el control o cuidados rutinarios, en la atención emocional, en el desarrollo psicológico o por necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas. Entonces, sí hay indicadores de abandono que yo pueda observar en el área de signos y síntomas, de manera física o psicológica, ¿no? En abandono creo que va a ser muy fácil identificar, ¿no? Temas de alimentación, de nutrición, de higiene personal, del control de vacunas, del control de atenciones rutinarias, la salud dental. Ahí, híjole, también hay muchísimo. Les comparto que acá cuando llegan las mujeres y que empiezan a buscar em, refugio, sobre todo las que entran a refugio, cuando entran a este programa, lo primero que se les hace es una evaluación física para ver en qué áreas médicas podríamos contribuir. ¿Y qué creen? Es una de las áreas más lastimadas siempre. O sea, traen cuestiones muy fuertes de infecciones no atendidas o mal atendidas, o tienen las cuestiones dentales, también muchísimo abandono en esto, no se diga la alimentación, la desnutrición, traen, no se diga la salud sexual y reproductiva, o sea, tienen un montón de estas situaciones, no se han ido nunca a hacer un chequeo vaginal o un chequeo intrauterino para ver alguna enfermedad o sus chequeos que los chequeos que debemos de tener cada cierto tiempo, no se diga exploraciones mamarias y demás, nunca lo han hecho. Hay un abandono enorme al tema de su cuerpo y de su salud, un deterioro que ustedes ven mujeres que tienen 30 años y ustedes las ven y parece que tienen 50 o 60 años por ese daño y ese abandono en el que se encuentran. Entonces, sí hay estos signos para identificar. Luego, en estos signos de violencia física, bueno, es lo que les decía, esto es como de estos temas más fáciles, sobre todo para ustedes como personal salud, ¿no? Los que tienen que ver con este daño, como moretones, hematomas, que son los hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, todo esto que sabemos que son em, como de este tipo y muchos de ellos pueden ser repetitivos. Repetitivos, es decir, llega un día con esta fractura y entonces dice que se cayó, pero al mes llega de nuevo y dice que se volvió a caer, pero ahora se tropezó en otro lado. Y entonces ustedes ven como este tema como repetitivos, ¿no?
Pueden ser congruentes o pueden ser incongruentes con la descripción del mecanismo de la lesión. Sí, puede decir que se tropezó, pero ustedes ven que la lesión no tenía que ver con una caída, sino a lo mejor es un golpe, o sea, se ve que hay una presión, ¿no? O el daño en el ojo, que no necesariamente se va a dar por una caída así. Entonces, ustedes también son mucho más expertos que yo en el tema de identificar esta correlación en el tema del discurso que tienen y cómo identificar estas señales. Y luego en la violencia psicológica, pues pueden ser estos signos y síntomas, ya vimos algunos, ¿no? Autoestima baja, vean. Esto es un indicativo muy común en la autoestima baja. O sea, su valía o su valor están por los suelos completamente. Y lo pueden ver en su expresión corporal. Son mujeres que les cuesta muchísimo trabajo mantener el contacto visual, el expresar de manera asertiva lo que están sintiendo, lo que están pensando, tienen miedo, tienen vergüenza de expresar lo que les está pasando, ¿no? Son estas mujeres que a veces hasta les tienen como sacar a cuentagotas, hacerles muchas preguntas porque no lo quieren expresar, ¿no? Pero también pueden ustedes ver ira, pueden ver vulnerabilidad, pueden ver tristeza, humillación, desesperación. Incluso pueden llegar a haber trastornos psiquiátricos. Incluso los trastornos psiquiátricos pueden ser ansiedad o pueden ser también depresión, o sea, depresiones incapacitantes, ¿no? Que no logran ellas salir de esas situaciones. Pueden ser también muchas de estas cuestiones somatizadas. Y aquí es muy importante mencionarlo ustedes como personal de salud, ¿eh? Porque la somatización es cuando el cuerpo está reaccionando a las emociones. Y entonces muchos de los problemas gastrointestinales tienen que ver también mucho con esto de las emociones, con el estrés, la ansiedad, la angustia, ¿no? Lo gastrointestinal, las cuestiones de la piel también. Y que mucho pasa en las cuestiones emocionales, también pueden ser como, acá con nosotros nos llegan muchas mujeres que en la ansiedad empiezan a arrancarse la piel de los dedos o del cabello, ¿no? Empiezan a jalarse el cabello, a jalarse la piel. En niños y niñas también ocurre, ¿no? Que son lesiones que son somatizadas por las emociones de ansiedad, de angustia, de enojo, de rabia. No se diga el cutting, que está también, que pasa muchísimo, el autolesionarse también, ya sea con cortarse o quemarse o puede ser con cigarrillos también. Entonces, todo eso también tiene que ver con estrés postraumático, tiene que ver con situaciones de dolencias emocionales y también se pueden dar muchas cuestiones de dependencia al alcohol o a las drogas o que estén evadiendo emocionalmente a través del consumo de alguna sustancia y por supuesto también intentos de suicidio, ¿no? Intentos o lastimarse, entre otros más. ¿Ok? En el tema de la violencia sexual, ¿cuáles pueden ser algunos signos y síntomas? Bueno, no se diga si hay alguna lesión, ¿verdad? Si hubo alguna lesión en el área genital o infecciones recurrentes también, infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales, pero también hay muchas de tipo psicológico, ¿oye? Porque también dijimos, las expresiones de la violencia sexual no necesariamente van a ser físicas. Entonces podemos encontrar estas de tipo emocional, que pueden ser desde también baja autoestima, lo que dijimos ahorita, ideas o actos destructivos, trastornos sexuales. Aquí, ¿qué podrá significar trastornos sexuales? Miren, cuando identificamos a niños o niñas que han vivido violencia sexual, ellos no siempre están en la capacidad de contar lo que les ha pasado, ¿eh? No fácilmente va a haber una revelación espontánea de lo que ocurre. La mayoría de las veces nos damos cuenta por su conducta, por lo que está ocurriendo y por sus actos, cómo están actuando. Entonces, cuando hay un cambio drástico en el comportamiento de niños, niñas o adolescentes, en su estado emocional o dejan de comer o ahora comen en exceso o si ya habían ya habían ido al baño por sí solitos o solitas, vuelven o retroceden a hacerse pipí en la cama y tienen terrores nocturnos, tienen sueños que antes no tenían, tienen miedo,
fobias, obsesiones que antes no tenían, algo les está ocurriendo, algo está pasando. Y pueden ser múltiples cosas, pueden ser desde el maltrato emocional que vimos, puede ser abandono, puede ser también cuestiones emocionales de separación, de duelo, de cuestiones así. Pero, ¿qué factores me pueden decir que hay algo en el tipo sexual, como lo vemos aquí? Estos que tienen que ver con con el área sexual. Por ejemplo, aquí viene como trastornos sexuales, pero pueden ser como hiperactividad sexual, es decir, que tenga un conocimiento excesivo sexual para su edad, ¿sí? Que tenga expresiones también de curiosidad que antes no tenía respecto a lo sexual, o que tenga obsesiones, ¿no? Con las partes privadas del cuerpo de otras personas que comúnmente no tienen, o bien que tenga conocimiento sexual fuera de lo común, ¿no? Para su edad. Por ejemplo, que si y se imaginan un niño o una niña que tenga conocimiento del sexo oral a los 8 o 9 años, es un conocimiento que no está de acuerdo a su etapa del desarrollo o a su propia curiosidad. Algo ya vio, algo escuchó, algo le hicieron o algo le obligaron a hacer por lo que tiene ese conocimiento. Entonces, niños y niñas, nosotros le llamamos niños, niñas reactivos sexualmente. Es decir, que tras una experiencia de violencia han desarrollado estas reacciones de tipo sexual que no son o no son de acuerdo a su etapa de desarrollo sexual, ¿no? Estos conocimientos de más que empiezan a tocar a otros niños o a otras niñas también, que están repitiendo el acto sexual, que con sus muñecos actúan, ¿no? Algunas conductas de tipo sexual, entonces todo esto se puede identificar ahí. O también se pueden dar alteraciones emocionales, pero también escolares o educativas o sociales, ¿no? También se pueden dar ahí, que ya no tienen el mismo rendimiento educativo y demás. Y hay algo muy importante en esto, vean, la incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual. Ya Gaby nos lo dijo ahorita como un ejemplo muy especial, pero también recuerden que hay muchísimos embarazos en adolescentes, incluso niñas, que son por víctima de violencia sexual, ¿no? Y las queremos tratar como una embarazada más, aunque tenga 11, 12 años. Recuerden que para la edad que tiene y lo que haya ocurrido, no estaba en la capacidad psicológica y emocional de saber lo que estaba ocurriendo y lo que se estaba involucrando, aunque ella lo haya aceptado, aunque ella haya participado en ello. Tenemos que tener muy claro que ahí hay una violencia sexual, ¿sí? Entonces, ahí está em, también un indicador muy importante, ¿sale? Bueno, vamos a la que sigue. Aquí vean, aquí las señales es una pequeña círculo que nos habla como de señales que nos pueden decir de las personas que acuden al sistema de salud como siendo víctimas de violencia. Vean este ciclo, ¿no? Este ciclo en donde está el estrés, ansiedad, depresión, puede darse este consumo excesivo de alcohol o drogas, autolesiones, intentos de suicidio, lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual que pueden ser recurrentes o no sanan. ¿Qué más? Pueden ser embarazos no deseados, ya lo vimos por qué. Pueden ser interrupciones voluntarias del embarazo. Pueden ser abortos espontáneos también, pueden ser dolores o trastornos crónicos inexplicables. También dijimos, ahí entra mucho la somatización, que no tiene una enfermedad previa, pero tiene recurrentemente ciertas enfermedades. Y consultas médicas recurrentes sin diagnóstico claro, ¿no? O sea, están como muy, de repente una vez es un golpe, pero a la vez después es otra cosa que no está conectada con ese golpe. Entonces pueden ser intermitentes, pero consultas que están derivando, sí, en visitas frecuentes al área médica, ¿no? Muy bien. Y luego, aquí en esto son como indicadores como más puntuales para seguir como una sospecha. Vean qué importante esta palabra que viene ahí que dice sospecha.
¿Por qué sospecha? Porque no necesariamente la mujer me lo está contando. Yo como profesional, con este ojo y estos lentes que Gaby nos dijo, estoy viendo indicadores que me están dando a entender que posiblemente esta mujer esté viviendo violencia. Vean qué importante utilizar esta parte de posible y sospecha porque tengo que indagar más, porque debo, sobre todo no se diga en lo de violencia sexual, ¿no? Se tiene que indagar aún más, se tienen que poner en evidencia más indicadores y esto es muy importante como personal que vamos a tener este primer contacto en una entrevista. Nunca demos por hecho algo, ¿sí? Podemos tener una sospecha, pero no lo demos por hecho. Podemos caer en revictimización y podemos caer en algunas situaciones que van a poner en dificultad a nuestra usuaria. Entonces, importante siempre manejarlo como sospecha. Así lo voy a hablar con mi colega, ¿no? Con quien yo voy a hablar y le voy a decir, tengo una sospecha de una mujer que puede estar viviendo violencia. Tengo una sospecha de un niño o una niña que está viviendo violencia sexual. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a manejar como tal hasta no tener más elementos que nos estén indicando haya algo más claro o ya haya habido una revelación por parte de la mujer, el niño o la niña. Si ya te lo dijo y ya te lo expresó, entonces ya no es una sospecha, ya lo está externando. Pero mientras sean estos indicadores de lo que yo estoy viendo a través de estos lentes, manejémoslo como sospecha, ¿no? Vean, 3 o más indicadores y de estos que ustedes puedan palomear ya tienen un riesgo alto. Hay que hablar con la usuaria a solas, ¿sí? Buscar la manera y ser creativas que el esposo no se le despega, que nomás quiere estar ahí pegadito, porque eso pasa en la violencia. Acuérdense, el control es una manera de seguir manteniendo pues sí, el poder. Entonces, no se le va a despegar. Entonces, hay que utilizar algunas herramientas creativas. No sé, le tengo que hacer un examen a solas, algo que les permite estar a solas con ella. Sí, recuerden que la sola presencia del agresor le va a hacer cambiar su dicho, ¿eh? Sí, incluso cuando está presente el agresor, hasta con la pura mirada puede llegar a controlar las respuestas de ella. Por eso es tan importante ir viendo también esas reacciones, esas manifestaciones no verbales que ya tiene en su cuerpo, ¿no? Y buscar un espacio seguro a solas, hacerle saber que es un espacio confidencial, que es una preocupación y sobre todo hacerlo lo más sensible posible. Les voy a decir una de las cosas que más nos ha funcionado a nosotras, ¿eh? Cuando trabajamos con víctimas de violencia, es estar presente. Yo sé que tenemos muchísimas actividades, sobre todo en el sistema salud, están cargados de miles de cosas, pero cuando se trata de algo como esto, buscar un espacio de estar presente física y emocionalmente para la persona. Créanos que solamente el que la persona identifique que está otra persona ahí solamente para escucharle, sin estar con el teléfono en la mano y estar acá viendo otro lado y cumpliendo, porque yo ya sé que tomé un taller de la iniciativa Spotlight y tengo que hacer un test que me diga cuáles son los indicadores. Créanme, es muchísimo más efectivo el estar presente, el estar ahí. Cambia radicalmente. Una mujer se abre completamente cuando encuentra esta calidez y el solo escucha. No necesitas tener tantos, ahora sí que preparaciones, cursos, maestrías en psicoterapia para saber cómo abordarla, no. A veces estar presente, estar en el aquí, en la ahora, dedicarle ese tiempo, ¿no? Entonces, uno de los indicadores es si la usuaria ha recibido amenazas graves y reiteradas. Claro que yo no le voy a preguntar así directamente, ¿no? Usted ha recibido amenazas graves, reiteradas. Busquemos qué preguntas voy a hacer para indagar en este indicador, ¿sí? Tomando en cuenta además si estas situaciones ocurren frecuentemente, ¿no? Usted le puedes preguntar, la he visto aquí seguido, ¿no? La vi el mes pasado, la vi todavía el mes anterior, ha venido usted recurrentemente.
quisiera preguntarle si hay alguna situación. O sea, ustedes busquen la manera de poder indagar en este indicador si hay amenazas graves y reiteradas, ¿no? Si el agresor posee o tiene acceso a armas, ¿eh? Esto también es muy importante. Recuerden que estos indicadores de alto riesgo son para que la usuaria ya inminentemente se ponga a salvo, ¿sí? Entonces, si él tiene armas o tiene contacto con crimen organizado o tiene algún nexo importante que nos dé un indicador incluso de trata, puede ser de trata o alguna cuestión de estas más grave, bueno, aquí debo de priorizarlo siempre y priorizar siempre creerle y respecto a si ella cree que puede estar en peligro incluso de muerte, ¿sí? ¿Cómo hacerle esta pregunta para que ella pueda decirnos si se siente en peligro constante, incluso de perder la vida, ¿no? Recuerden que muchas mujeres mantienen una relación en donde ellas se encuentran en riesgo por sus hijos e hijas. Aquí, ojo, ¿eh? Muchas de ellas permanecen en estas relaciones porque han sido amenazadas con sus hijos e hijas, que se los van a quitar, que los van a desaparecer. Y recuerden que en estas violencias ellas muchas veces permiten cualquier cosa por sus hijos e hijas. Entonces, ahí hay algo que pueden indagarse también. El indicador 2, si la usuaria manifiesta que la violencia vivida ha ido en aumento y ocurre cada vez con más frecuencia. Creo que también lo vieron, hay un círculo de la violencia y el espiral de la violencia en donde siempre va en aumento y va creciendo. Al inicio pueden ser solamente agresiones de tipo verbal, pero van a ir creciendo de tal manera que se van a ir convirtiendo en cada vez más daño emocional y físico para la persona, ¿no? Entonces, esto es otro indicador que va a ir en aumento. Se debe indagar si ha existido ataques previos o incluso tentativas de feminicidio por medio de acciones físicas violentas como ahorcamiento, asfixia, sumergimiento, ataques o amenazas, ataques con armas, lesiones, privación de la libertad, privación a pertenencias de la víctima. Nos tocó acompañar a una mujer que fue arrollada con el carro. La pareja le pasó por encima el carro, ¿no? Pero ella, la manera en la que ella se colocó no fue un daño fatal, pero sí llegó al hospital. Y entonces ahí es bien importante saber cómo ocurrieron estos. No, no fue un accidente. Y si esto ya había ocurrido con anterioridad y si fue un aumento, no, ¿no? ¿Qué más? El indicador número 3, si la usuaria ha sido víctima de acoso, control, amedrentamiento recurrente, como que el agresor la aceche, la espere fuera de lugares que frecuenta, le llame de forma insistente. Ustedes lo van a ver ahí, ¿no? Generalmente no las dejan solas. Este agresor que yo les digo que le pasó el carro por encima, no la dejaba sola, ni un solo minuto, para que lo que ella dijera no fuera exactamente lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los indicadores importantes. El 4, si la usuaria alguna vez ha tenido que recibir atención médica derivado de violencia física ejercida por el agresor. Por eso tan importante ahora sí que expedientes clínicos que se llegan a tener, ¿no? Por el sistema de salud que nos hagan recurrencia de lo que ha ocurrido con anterioridad. Aquí es bien importante esta atención integral, no puede ser un hecho aislado o no hay que ver si es un hecho aislado solamente, hay que ver si es repetitivo, cómo ha estado, si con anterioridad lo ha vivido. ¿Sí? Y El en este indica, caso, sí, perdóname, Lucía, sí, sí. Lidia, en este caso, digo, México tiene muchos casos no de buenas prácticas, sino de ejemplos que podemos retomar. Uno de ellos, que bueno, si se hubiera tenido también desde el personal la debida diligencia, ahí sí, el buen uso, la capacitación, etcétera. Este caso que hace un par de meses se escuchó mucho de esta niña pequeña que llegó al hospital diciendo, no, ya no me curen, yo ya no quiero regresar a la casa, y entonces cuando empiezan a revisar el expediente, en el expediente sí había, o sea, estaban conformando bien un expediente en el que había todos estos antecedentes del maltrato, de los golpes que había tenido recurrentemente esa pequeña, más el abuso sexual, que en algún momento, ahí sí, alguien del personal pues eligió no avisar, eligió no hacer lo que le correspondía hacer como garante. Sin embargo,
si quienes estábamos como, o sea, quienes como parte de este personal de salud hubiesen hecho cualquiera de las denuncias en el momento en el que se requería, como lo dictan normas, leyes y todo lo que tenemos en protocolos, hubiera habido todas las pruebas en el expediente, ¿no? De todo lo que venía pasando con esta niña. Exactamente, tú lo has dicho. Hay de verdad, y se los comento como yo sé que hay muchas personas que tienen esta sensibilidad y sé que también el sistema salud pasa por un burnout, ¿no? Quienes trabajan en el tema de salud viven un burnout de la carga, del estrés, de los casos tan fuertes, pero vean qué grave es no hacer la diferencia. Qué grave es porque puede costarle la vida a una mujer, puede costarle la vida a una niña, a un niño, y es bien importante tener estas antenitas bien listas para identificarlo y ahora sí, como tú lo dijiste, decidir hacerlo. Porque es bien fácil decir, pues yo la atiendo por lo que viene en este momento, se acabó, ¿no? Y hago caso omiso de lo que me está diciendo verbal y no verbalmente. Y entonces ahí se han filtrado sin número, sin número. Nos han tocado también, como tú dices, sobrevivientes de feminicidio que ya con anterioridad habían tenido visitas al sistema de salud porque en algún momento habían intentado asfixia, ¿no? Por estrangulamiento y entonces tenían estas marcas y efectivamente no se había hecho nada. No se había dado aviso nunca de estas visitas que había tenido frecuentemente al sistema de salud, ¿no? Y son mujeres que, pues con el miedo, con la angustia, con todo lo que tienen, aparte se sienten desprotegidas, porque si el sistema de salud no las ha escuchado, el sistema policíaco, porque también ese va a ser, sé que es otro módulo, pero es otro tema, ¿no? Como tampoco las han escuchado, de verdad, se los digo como quienes trabajamos aquí en Casa Amiga, nos llegan las mujeres que ya exploraron muchísimas opciones y han tocado múltiples instituciones de salud, de justicia, de policíacas, y nadie les ha tendido la mano. Y cuando llegan, pues, ¿cuántas no ya han perdido la vida en este feminicidio íntimo? De nuevo, la violencia va en aumento. No ocurre de la noche a la mañana. Tuvo que haber otros indicadores previos en los que se estuvo viendo que la mujer estaba en riesgo, ¿no? Y por muchos más, ¿no? Eh, Aquí hacen una pregunta en el chat, perdón, pero la aprovecho de una vez. Dice Lidia Sí. Almanza, si se sanciona a quien no realice la visual MP o solo es un mito. ¿Conoce casos de servidores sancionados? Debe de sancionarse, Lidia. Tiene que sancionarse. Parte de la investigación que después se hace es por omisión del sistema de salud. Y de hecho la norma 046 es parte de la obligatoriedad al Ujú, respecto. Nosotras hemos llevado casos en los que hemos interpuesto amparos al sistema de salud, en donde pues se obliga al sistema en sí, ¿no? A todo el sistema, por ejemplo, al hospital que haya incurrido en este proceso, porque a veces no es necesariamente una persona, sino todo el sistema el que está llevando a que no ocurra algo como este, y sí lo hemos hecho aquí en Ciudad Juárez. Entonces, debe de hacerse con mayor frecuencia. También deben de existir los mecanismos indicados dentro de cada institución de salud para ir poniendo estas denuncias, ¿no? Para ir hablando sobre esto. Y otra vez, la norma 046 debe de cumplirse, es una ujú. obligatoriedad que cuesta muchísimo y que hay quien no lo hace y no se diga en la interrupción del embarazo, que sé que va a ser otro de los módulos. Ocurre, sí es verdad, pero cada vez tenemos que ir frecuentemente haciendo más uso de ella y de las sanciones que deben de ir a partir de ella. Sí hay sanciones como tal, Lidia. Ujú. Y luego, bueno, el siguiente indicador, ¿no? Si existen estos antecedentes de denuncias de cualquier tipo relacionadas con violencia, que el usuario o bien cualquier otra mujer haya interpuesto en contra del agresor. Déjenme les digo, también aquí en el sistema de justicia, que puede haber denuncias. Recuerden que el delito de violencia familiar se debe perseguir por oficio, pero también sepamos que eh, no ocurre como esperaríamos. De las 5,000 a 10,000 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía de Género, nada más en Juárez, ¿eh?
No le sumemos las de Chihuahua, Delicias, todas las que están en los otros municipios donde están ustedes, que son muchísimas denuncias. ¿Qué pasa? Que no se investiga. Entonces una mujer pone denuncia y entonces a veces la denuncia no avanza como debería de ser, ni los mecanismos de protección, y ella está más en riesgo, porque entonces el agresor está ahí cerca, sabe que ella denunció y entonces puede llegar a enojarse muchísimo más. Entonces, pueden existir denuncias. Vean, no quiere decir que el momento de que exista denuncia ella ya está protegida. No, puede ser que ella ya traiga denuncias previas y nunca se hizo nada. Entonces, aquí es muy importante hacerla y tomarla como un riesgo alto, porque recuerden, el agresor puede estar mucho más molesto, más enojado, y aparte, imagínense, no pasó nada, pues permiso total para que yo lo pueda hacer ahora redoble, ¿no? Con mucho más agresión. Entonces, que ustedes le pregunten, ¿ya tiene usted una denuncia? Sí, ya con eso está ella libre de que no le ocurra nada, no. Seamos y palpemos la realidad en la que estamos, en el tema de justicia para las mujeres, no pasa así. Y no es que los agresores se detengan siempre, ¿eh? La mayoría de los agresores enfrentan su proceso en libertad y la mayoría de ellos violan las medidas de protección. Por eso muchas mujeres terminan en un refugio, aunque ellas hayan ya puesto una denuncia. Entonces ahí mucho ojo, el que tenga un antecedente no significa que ya esté protegida. El indicador número 6, si la usuaria refiere que el agresor le ha sustraído ahora o en el pasado objetos o pertenencias personales. Recuerden que todo esto también es un mecanismo de control, ¿no? Quitarle su credencial de lector, su credencial de salud, su credencial de la visa láser, porque ya a lo mejor quería cruzarse. Aquí en Juárez pasa mucho, pero que ellas quieran moverse rápido, regresar con su familia a sus lugares de origen, buscar redes de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, si le ha quitado estos objetos personales, también es muy importante ponerlo como un indicador alto, porque quiere decir que ya está buscando retenerla, controlarla, no dejar que se mueva del espacio en donde está. El 7 dice, si la usuaria refiere que el agresor hace uso constante de alcohol o sustancias ilegales que podrían potenciar el ejercicio de la violencia. Sabemos que el alcohol y las drogas no es la causa de la conducta violenta, pero sí potencian, ¿no? Y le estoy sumando. Por eso dice ahí 3 indicadores o más, ya es un riesgo alto. Porta armas o está en contacto con personas del crimen organizado, se alcoholiza y utiliza sustancias tóxicas casi todos los días, le ha quitado sus objetos personales, esto ya califica como una mujer de alto riesgo. ¿Se fijan? Entonces las combinaciones pueden ser infinitas en todo lo que hemos hablado ahorita, pero 3 o más ya habla de que una mujer puede estar en riesgo. Y el 8, si se da cuenta de que el agresor tiene trastornos psiquiátricos o psicológicos que deriven en acciones o comportamientos violentos. Recuerden que la violencia no es una psicopatía como tal. Eso es importante señalarlo. No es que sea un trastorno mental la violencia. O sea, un hombre puede ser, incluso lo pueden ver oigan, pueden tener un puesto como aceptable moralmente, y se los digo, acá tenemos mujeres que son parejas de jueces, que son parejas de ministerios públicos, que son parejas de maestros, que son parejas de médicos y demás. Incluso ellos pueden tener acceso aún más al control, porque entonces tienen de su lado como el sistema mismo y las mujeres mismas dicen, no puedo denunciar porque él conoce a todos los abogados que trabajan aquí en la fiscalía, ¿no? O no Y puedo, sí, Silvia, perdón, recordar justo en este sentido que no es una vacuna, o sea, incluso puede ser que seas la pareja de alguien que trabaja con el tema, que trabaja grupos de sí, reeducación, sí. que da talleres y cursos sobre violencia de género, y eso no quiere decir que no sea una situación en la que está ejerciendo violencia. Importantísimo, Gaby. También el hecho de que nosotras trabajemos en estos temas tampoco nos hace exentas, ¿eh? A veces yo conozco muchas colegas, mujeres psicólogas que trabajan en el tema e incluso les cuesta más porque dicen, qué vergüenza que yo hable sobre esto, siendo que yo doy charlas y pláticas y talleres, ¿no? Me van a criticar aún más. Y esto que mencionas, ¿no? ¿Cuántos agresores no han salido que han trabajado masculinidades
y demás, y terminan siendo agresores sexuales y mucho más. Entonces, no es una psicopatología, ¿no? No tiene que ver con eso, pero sí hay algunos elementos que puedan poner en riesgo de potenciar, ¿no? Alguna agresión, no porque eso los convierta en violentos. Aguas también en no criminalizar a los trastornos psiquiátricos, ¿no? ¿Ok? Bueno, y luego seguimos aquí. Esta es muy repetitiva lo que hemos estado como diciendo ahorita. Tenemos que en la atención de las personas que viven en situación de violencia familiar, las y los prestadores de servicios de salud deben apegarse, lo repetimos, calidad técnica interpersonal. Recuerden, no es lo mismo estar aquí presente, confidencialidad, honestidad, respeto a la dignidad de la persona, respeto a su dignidad, o sea, ha sido tan violentada, tan agredida, está su autonomía por los suelos, su autoestima, y entonces respetar su dignidad, utilizar palabras que ella puede entender, que pueda comprender, ¿no? Y que siempre nos apeguemos a los derechos humanos, ¿no? El personal de salud pueda garantizar y deba garantizar los principios para la comunicación y atención adecuadas del personal de salud hacia víctimas y sobrevivientes de violencia. Buscar esto, una privacidad, un espacio personal, ¿no? Donde se guarde esta confidencialidad, conocimiento de redes de referencia. Ojo, aquí bien importante, ¿eh? Tenemos que saber a dónde la vamos a mandar, qué le vamos a recomendar, qué pasos voy a seguir ahora. Entonces debemos tener redes de referencia, ¿sí? De organizaciones civiles, de refugios, de fiscalías, de procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, del mismo sistema de la policía, ¿no? Etcétera. Sepamos que si el delito no está en flagrancia, es decir, no ha ocurrido en este momento, llamar al 911 o a la policía no le va a ayudar, porque la policía solamente atiende flagrancia, ¿no? Entonces, ahí bien importante saber a cuál es al que yo voy a mandar y cómo voy a mandarlo. Y si aún hay sospecha o requiere una atención psicológica adicional, ¿a quién la puedo mandar y referir para que lleve el procedimiento, el tratamiento y darle un seguimiento? Eso es bien importante, ¿eh? No crean, hay que olvidarnos, ya la mandé. La mandé a casa amiga y para que la atiendan. Hay que darle un seguimiento porque muchas veces se requiere un trabajo interdisciplinario, ¿no? O se requiere tener más información respecto de quién la atendió por primera vez, ¿no? A la hora de hacer la denuncia o los procesos que siguen, ¿sí? Ahora, estos son bien importantes, ¿eh? Vean, son los criterios específicos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Yo les he dicho ahorita que la violencia sexual de niños y niñas es muy diferente a la que viven las personas adultas. Comúnmente ocurre en los lugares en donde ellos se mueven y donde son de su confianza. Y ocurre mayormente por personas cercanas, muy cercanas al niño o a la niña, o sea, que están incluso dentro de la misma familia. Yo les quiero compartir, si tienen oportunidad en algún momento de leer este libro, se llama Secretos de Familia. Y esto lo escribió la doctora Gloria González López. Ella está en la Universidad de Austin, Texas. Y el libro se llama Incesto y Violencia Sexual en México. El incesto ya lo obtiene como una categoría de lo que ocurre en las familias mexicanas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras dinámicas de familia existe una violencia sexual repetida de generación en generación y que la mayoría de las personas que están inmersas en su familia la invalidan o la ven como natural. Entonces es muy común que el niño o la niña que vive esta violencia carece de mecanismos de protección al interior de su familia. Sí, este libro está buenísimo, se los recomiendo de verdad ampliamente. Así se llama, Secretos de Familia, Incesto y Violencia Sexual en México. La doctora se tomó 10 años para hacer este libro. Fueron tomados casos de aquí de Casa Amiga, otros de la Ciudad de México y otros de Nuevo León. Está fuertísimo, o sea, realmente no lo vayan a leer así por diversión, está muy fuerte.
es emocionalmente difícil, pero nos ayuda a entender mucho de lo que ocurre en las dinámicas de la vida, de las familias en México. Entonces, no creamos que ocurre igual. No pensemos que el niño o la niña lo va a decir porque ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. Entonces, ¿Nos puedes decir particular, la autora y la editorial, si es posible, por supuesto. para Miren, ponérselos acá? la autora es Gloria González López, es la doctora. Ella es psicóloga con maestría en psicoterapia y tiene un doctorado en etnología. Entonces, ella a través de esta información de investigación Ujú, logra como poner en estas categorías científicas esto que ocurrió. De hecho, lo encuentran en Amazon, incluso lo encuentran en Amazon. La editorial es Siglo XXI, se puede pedir por la editorial Siglo XXI, o también lo pueden descargar en estos de Kindle, en las versiones para ujú. leer en línea. Entonces, Perfecto. muy fuerte, el prólogo está hecho por Marcela Lagarde, entonces como saben, pues tiene toda la perspectiva de género, perspectiva Ujú, feminista, en relación a cómo ocurren, ¿no? Estas violencias. Son casos de personas que lo vivieron en la infancia, entonces le permitió categorizar, o sea, todo un trabajo de investigación de categorizar lo que ocurre, ¿no? Dentro de estas familias. Y aquí por eso tan importante tener este feeling, ¿eh? De saber, no ocurre como pensaríamos, ¿no? Ni siquiera, es más, sabemos mujeres, nosotras atendemos un sinnúmero de mujeres adultas que con nosotras es la primera vez que hablan de la violencia sexual que vivieron cuando eran niñas. No se habían atrevido a contarlo, ¿no? Y por eso se llama libros secretos de familia, porque son como esos secretos a voces que están ahí en la familia, pero nadie hace nada, ¿no? Nadie hace para protegerlos. ¿Y qué creen? Las primeras personas que saben identificarlo son docentes, por personal docente, personal médico y de enfermería, son quienes se dan cuenta y entonces ahí pueden destapar lo que ocurre, ¿no? Con estos niños y niñas. Por eso tan importante ustedes lo sepan. Entonces, particularmente los niños y niñas ya vimos rara vez revelen al abuso. Es muy raro que lo digan, oiga, viví violencia sexual. Mucho menos si es un niño pequeño, una niña pequeña que aún no tiene la capacidad de poder decir ni cognitivamente lo que le ocurre, ni siquiera sabe lo que pasa, ¿no? Entonces, además la revelación tiende a ser un proceso más que un solo episodio. ¿Se fijan? Es un proceso y debe de ir acompañado. ¿No? Debe ir acompañado y suele iniciarse tras una denuncia física o un cambio del comportamiento. Nosotras acá en Casa Amiga, debo decirles por si algún momento quieren hacer esta referencia, nosotras recibimos incluso niños, niñas que son sospecha. Recuerden que los vamos a manejar como sospecha, ¿sí? Entonces, pueden haber 4 escenarios muy posibles en los que se pueden identificar casos. El primero es que el niño o la niña sí lo diga, o adolescente, ¿no? Puede haberlo revelado con una persona de confianza y tenga una persona adulta cerca que la pueda proteger. Ahí ya la tienen de gane, pero muchísimo, porque tienen una persona cerca que la puede proteger y todo lo que se puede hacer. Aquí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Mandar a una denuncia. Ya lo reveló espontáneamente y además tiene una persona adulta que le va a proteger, ¿sí? Se manda aquí en Juárez es la Fiscalía Especializada de Género. Sé que en todo Chihuahua están estas fiscalías en donde se debe de referir a este caso. Segundo escenario, niño, niña o adolescente que hay sospecha. Es decir, el niño o la niña no lo ha dicho, hay sospecha, pero si hay una persona que le cuida, que sí está de acuerdo en atenderle. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Si hay sospecha y la persona sí quiere, mandarlo a un lugar especializado en donde se pueda indagar más, ¿sí? Y con este cuidado que se debe tener, con las palabras adecuadas, un proceso psicológico adecuado, el niño o la niña pueda revelar el abuso si es que lo hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué lugares pueden ser? Casa Amiga es uno de ellos, Sin Violencia, que es otra organización de la sociedad civil, es otra de ellas. Puede ser al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes también. Puede ser al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, puede ser al Instituto Municipal de las Mujeres, y en Juárez o en cada una de las instancias.
en donde ahora sí se profundice más si efectivamente hay y entonces se persiga la denuncia. Tercer escenario, el niño o la niña lo revela espontáneamente, pero no tiene una persona adulta que lo pueda proteger. ¿Qué debo hacer? Poner una denuncia en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? Lo que comúnmente llamamos DIF, pero no lo es el sistema de protección que tienen la obligatoriedad, y más si lo refiere una persona de salud, de hacer una investigación a fondo. Y en este caso, el sistema de protección se encargará de la tutela o de ser quien responda por el niño o la niña si no hay una persona adulta de confianza que pueda protegerle. Cuarto escenario, que haya una sospecha, pero el niño o la niña tampoco tenga una persona de confianza, también debo hacerlo a través del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Las denuncias se pueden hacer por teléfono o bien entregar un oficio al sistema de protección y sobre todo viniendo de ustedes, tiene pues una fortaleza mayor respecto a lo que vieron de sospecha. ¿Sí? Ok. Ahora, la evaluación de niños y niñas requiere aptitudes técnicas especiales en la toma de antecedentes. La entrevista y el examen forense, el examinador o examinadora también puede tener que abordar cuestiones específicas relacionadas con el consentimiento y la denuncia del abuso sexual de las niñas y niños, ¿sí? O sea, aquí es muy importante que también sea la persona adecuada, la manera indicada y cómo hacerle. En este caso, yo debo de profundizar y decirles que hay muchos casos que son sospecha y que no se han atendido de la manera adecuada. Y entonces, al ser sospecha y decimos es violencia sexual, ¿no? Y ponemos la denuncia. Y entonces no lo era, ¿no? Era alguna otra conducta, era un niño o una niña reactivo sexualmente, puede llegar a revictimizar o a tener una victimización secundaria. Entonces aquí es bien importante por eso adecuarnos y allegarnos de las personas indicadas para esto. Y en este caso, una psicóloga, un psicólogo con perspectiva de género y que tenga una especialidad en este tema de violencia sexual infantil va a ser muy importante. Rara vez se observan signos definitivos de traumatismo genital. Vean, esto es muy importante, ¿eh? En el abuso sexual, violencia sexual, no necesariamente van a encontrar eh, algún indicador físico genital en niños y niñas, ya que rara vez se recurre a la fuerza física, es lo que acabamos de decir. La interpretación de los hallazgos genitales en las niñas y niños requiere una formación especializada y siempre que sea posible se debe consultar expertos en este campo. ¿Sí? Ahora, las decisiones sobre las pruebas diagnósticas de infecciones de transmisión sexual en las niñas y niños deben de tomarse caso por caso. Si las pruebas están justificadas, se deben utilizar pruebas de diagnóstico apropiadas para la edad. En general, no se recomienda el tratamiento presuntivo de las infecciones de tratamiento sexual en niños y niñas, a menos que ya vaya avanzando y sea parte del requisito, ¿no? Que se tenga de exámenes exhaustivos más a profundidad. Recuerden que estos tratamientos pueden ser muy invasivos para niños y niñas. Y por último, se recomienda encarecidamente, vean cómo encarecidamente, ahí resaltado en rojo, una consulta de seguimiento. Recuerden, seguimiento, seguimiento, seguimiento. No lo dejen ahí. Es parte fundamental saber qué pasó. Aunque tal vez no sea necesario un examen físico, una consulta de seguimiento, vean, o sea, volverlo a citar. Ustedes saben que a lo mejor físicamente ya no tiene nada, le han derivado a una asociación que a lo mejor le va a acompañar o al Instituto Municipal de las Mujeres, etcétera. Y entonces vuelvan a citarlo, háganle una consulta, ¿sí? Pónganle y háganle una cita. Aunque no sea necesaria una consulta de seguimiento, ofrece la oportunidad de evaluar cualquier problema psicológico que pueda haber surgido desde entonces y de asegurarse de que el niño y su cuidador reciban apoyo social y asesoramiento adecuados. Por eso les decía, si lo refieren a alguna organización, como en el caso de nosotras, requerimos un trabajo entre ambos. O sea, si no pongan su nombre y demás, porque requerimos estar teniendo un contacto, ¿no? Para hacer una mejor estrategia. Recuerden que muchas veces las familias no van a ser quien van a proteger al niño o a la niña. Entonces ahí entra nuestra responsabilidad y la obligatoriedad que tenemos. Aparte de la norma 046 nos obliga
la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos obligados, y mucho más si somos servidoras públicas. Ok, entonces en la atención de primera línea, en casos de violencia hacia niños, niñas, vean, escuchar con atención, brindar contención a niños, niñas. No es necesario estar pregunte. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y tú por qué lo hiciste? ¿Y dónde estabas? No, es escuchar y hacer preguntas muy individualizadas. Identificar a la persona adulta que ejerce el papel de protectora, ya vimos por qué. Articular con otros actores del sector social, no se queden solos o solas, hay que articular en este sentido. Participar del diseño de la implementación de manera interinstitucional e interdisciplinaria, o sea, van a ser partícipes de la estrategia. ¿Sí? Incluso si en algún momento se requiere que el Ministerio Público les tome una declaración o les tome alguna información como parte fundamental, hay que participar de ello. Es parte importante garantizar la protección del niño o la niña. ¿Sí? Ok. Y bueno, esto ya también lo vimos como los criterios de confianza. Aquí en la entrevista tomamos en cuenta esto, no tener miedo de preguntar, interrogar en un espacio privado, también ya lo dijimos, hacer explícito el derecho de la mujer a preguntar. Si ella quiere seguir preguntando, contéstenle, denle el tiempo necesario. Generar un ambiente seguro, otra vez sin juicios de valor, sin críticas, sin yo en su lugar. Eso lo utilizamos mucho. Si yo fuera usted, no hagamos eso. No utilizar términos técnicos o rebuscados. Las personas que no somos médicas ni trabajamos en esa área, nos cuesta mucho trabajo entender todos esos términos. Hay que explicarlo de una manera sencilla. Dar información veraz y objetiva, asegurarse de que tiene el consentimiento de ella para esta entrevista, asegurarse de que la mujer no reciba un trato discriminatorio, ¿no? Porque está viniendo repetidamente al sistema de salud, ahí viene otra vez, ¿no? A la que le pegan, ahí viene otra vez, ahora a ver qué pasó. Validar la historia de la mujer siempre hay que creerle. Recuerden que en la Ley General de Víctimas también está el principio de buena fe. Tenemos que creerle siempre. No realizar preguntas que no están relacionadas con la detección, ¿ok? Y evitar la revictimización, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya nada más quiero esto súper rápido para ya pasar a tener una preguntas y respuestas. Esto es bien importante. ¿Cuáles son los elementos? Vean, siempre tengan el nombre de la usuaria, incluyanlo en su expediente, ¿sí? Tiempo que refiere de vivir la violencia. Estos son importantes porque posteriormente pueden ser utilizados para la denuncia. Y muchas veces las abogados quieren que haya modo, tiempo y lugar. Entonces aquí es bien importante tenerlo. ¿Cuánto tiempo hace que lo está viviendo? Su estado físico o mental, si hay una descripción minuciosa de las lesiones o daños, ¿eh? Aquí no nada más venía golpeada, no. Pongan exactamente en qué parte del cuerpo, cómo lo vieron, cuánto tiempo tardaba en sanar, cómo fue la agresión, las causas probables que lo originaron, ¿eh? Aquí es muy importante porque a lo mejor ella decía otra cosa y ustedes creen, o su ojo científico les dice otra. ¿Sí? Procedimientos diagnósticos efectuados, su diagnóstico final, el tratamiento que le están dando, la orientación que se le proporcionó, o sea, ahí pongan, se hizo una referencia a tal lugar, a tal institución, se le dio una cita de seguimiento y dato de lado las personas que menciona como probables responsables. Recuerden que también eso es bien importante. Y bueno, parte de lo que demás que nos faltó ya es muy breve, pero ustedes lo tienen en sus materiales. En el manual que tienen todo esto, ya en referencia a la entrevista con el niño o la niña, las recomendaciones para este apoyo inmediato a las víctimas, ¿no? Pero aquí yo les quiero dejar de nuevo como a su servicio, ¿no? O lo que hacemos en Casa Amiga como parte importante para trabajar, incluso si necesitan con su equipo de trabajo, algo relacionado a cómo identificar, cómo saber algunas cuestiones, sobre todo de niños, niñas o de mujeres en situación de violencia,
también nos ponemos a sus órdenes. Entonces dejamos espacio, Gaby, para preguntas y respuestas. Sí, Lidia, primero que nada agradecerte mucho el compartir este tema, que es importante desde esta cuestión de la detección de los probables casos, esto que decimos, de los probables casos que pudieran estarse presentando, y cómo integrar la perspectiva de género y las otras perspectivas importantes desde la parte también de la interseccionalidad para las diferentes cosas, usuarios que les van llegando a sus servicios. Otro es si tienes aquí a la mano los datos de Casa Amiga para ponerlos acá en la pantalla, que le tomen foto, pantallazo y demás, para que lo Déjame tengan ahí los a la pongo mano. aquí. Sí, Los voy a perfecto, poner aquí en la presentación, sí. muy bien. Y pues bueno, mientras Lidia nos pone estos datos, preguntarles al grupo, al equipo, digo, sabemos que el día de hoy es la primera sesión que ustedes toman de este segundo módulo. Hay algunas cosas que van a ir abordando en estos días y que les va a ir haciendo clic con lo que les fue comentando Lidia. También decirles, cuando ella se refiere a este manual que ustedes tienen, es ahora el manual de este módulo, ¿sí? En cuanto ustedes puedan entrar a la plataforma hoy por la tarde a este módulo, van a poder descargar ahora el manual de este segundo módulo. Ya tendrán dos manuales, y en este que está más específico sobre lo que Lidia les comentaba de la entrevista. Entonces, quienes tienen preguntas, comentarios sobre el tema, sobre incluso cosas a las que ustedes se hayan enfrentado y que de pronto no supieron cómo resolver, o a qué partes de lo que ahorita les compartió Lidia pudiera corresponder, que quieran que les puedan responder algunas dudas. Aquí les puse el teléfono de Casa Amiga. Este teléfono está a las 24 horas del día, eh, los 7 días de la semana. Es un teléfono de emergencia. Entonces, si hay alguna situación incluso en los turnos de noche o que se requiera algo, ese es el teléfono al que pueden llamarnos para orientación, para canalización, para una situación ahí de emergencia. Y les he puesto el correo también por si tienen alguna tipo de canalización también por medio de correo. Bien, muchas gracias, Lidia. Aquí ya hay algunas preguntas. Bueno, yo veo una que dice aquí nuestro compañero Jorge. Dice, en un momento se comentó que los delitos sexuales no caducan si pasan 3 o 4 años. A ver, si pasan 3 o 4 años se tiene que seguir por oficio. Pero cuando llega una persona que refiere que el evento sucedió hace 10, 15 o 20 años, ¿es igual? ¿Se inicia la investigación de igual manera? Esa pregunta es muy interesante, Jorge, porque aquí depende mucho del caso. Depende mucho del caso, de la situación que haya ocurrido, o sea, de cómo haya estado, porque de eso depende la investigación a futuro. O sea, por ejemplo, la persona o la mujer en este caso no fue violación, fue abuso sexual, ¿no? Y cuando ocurrió tal vez una sola vez y a lo mejor no había personas cercanas a los que ella nunca jamás le haya contado. Entonces, la investigación va a ser muy compleja, ¿no? Porque no había personas testigas, porque no hay evidencia física que pudo haber ocurrido en ese momento y el tiempo transcurrido. Entonces, depende muchísimo del caso. Nosotras sí hemos llevado casos en los que han pasado 15 o 20 años y que por la gravedad de la situación o la cercanía de esa persona o lo que haya ocurrido, dio la posibilidad para que jurídicamente se hayan incorporado todos los elementos para que se denunciara y que siguiera el curso de la denuncia. También esta pregunta me recuerda que cuando se trata de niños y niñas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando cumple los 18 años? Fíjense aquí, no se le ocurrió cuando tenía 8 años, pero ella lo contaba, lo decía, nunca nadie le creyó. Cuando cumple 18 años, ella lo puede hacer, o ella puede hacer la denuncia, aunque haya pasado 10 años. Ella lo puede hacer esa denuncia porque en ese momento estaba imposibilitada para haberlo dicho. Lo que sí se dificulta mucho es cuando ya ella lo vivió a los 8 años y no se tiene 35, 40.
Ahí sí ya es mucha la dificultad por todo el tiempo que pasó después de ser mayor de edad, pero cada caso se puede revisar y se pueden ver todos los elementos. Bien, gracias Lidia. Entonces sí es posible, sí es importante que si ya se sabe, pues lo pueda denunciar. Puede ser que haya casos en los que en los que quizá no alcance a proceder por todo esto que nos mencionaste, pero lo importante es que se pueda tener también este precedente. Y dicen por acá, nos dice Lidia, en todos los casos de menores violentados físicamente por madre o padre, ¿se debe referir a Procuraduría de Defensa del Menor o al DIF o en su experiencia hace excepciones? Fíjense, aquí también esta pregunta es bien importante porque hay que indagar más, ¿no? De esta violencia física que está ocurriendo. Hay que indagar mucho más y pero lo que sí es que tengo que referirlo a algún lugar. No lo puedo dejar así en el abandono total. Tal vez yo lo puedo referir a una atención psicológica especializada en donde le van a dar un tratamiento al niño o niña y a la familia. A lo mejor los métodos de crianza que están utilizando no son o vienen de estas conductas que aprendimos, violentas, y que no hay una intencionalidad per se, ¿no? Sino que hay esos patrones culturales de enseñar de manera violenta, y entonces yo le refiero a una atención especializada donde cada vez hay más escuela de crianza positiva, seguimientos en donde se pueden abordar, ¿no? Esto mejor. Y quizá le vuelvo a citar para ver cómo está este proceso, ¿no? Si hay una incorporación de nuevos patrones de crianza. Pero si yo veo que esto no tiene que ver con eso, sino hay un maltrato y una omisión reiterativa, ahora sí que causa una gravedad más fuerte, que las lesiones están poniéndole en riesgo, incluso emocional, ahí sí no hay de otra. Tengo que poner la denuncia en la Procuraduría de Protección, porque lo que va a hacer la Procuraduría de Protección es darle el seguimiento, va a hacer una investigación. Recuerden que a veces tenemos miedo que el DIF, es que acá le tenemos mucho miedo, les va a quitar a los niños, ¿no? Se van a quedar, se van a ir a un albergue, etcétera. Como primera opción no pasa así. Para que el DIF o la Procuraduría de Protección tutele a los niños o niñas, tiene que haber explorado múltiples cosas, ¿no? Diversas personas de la familia que los puedan proteger. Ahora sí que lo que hace la Procuraduría es obligarlos jurídicamente a que atiendan esa situación. A veces a nosotras nos funciona más poner la denuncia cuando es familia que no está queriendo hacer caso de las recomendaciones del detener el ejercicio de la violencia con sus hijos e hijas. Entonces, la Procuraduría ayuda porque es un argumento jurídico. Nosotras como Casa Amiga no somos un ente jurídico, pero la Procuraduría sí. Entonces les obliga jurídicamente a recibir la atención, a prestar atención, a llevar al niño o niña a tratamiento, a estar vigilando, ¿no? Hacen visitas de trabajo social para ver cómo está el ambiente. Entonces sí requiere que se valore muy bien cuál va a ser la intervención. Pero de nuevo, no mandarlo sin nada, ¿eh? Tiene que haber un seguimiento. Y precisamente en este sentido que comentas, Lidia, en muchas partes del funcionariado, no solamente en salud, sino, por ejemplo, decías hace rato, los equipos educativos, ¿no? El equipo docente o de las escuelas, de pronto se detienen a hacer estas denuncias por esta creencia de, es que si, punto número uno, si denuncio, ¿qué tal si me vienen a hacer algo a mí, no? Pero el otro que les detiene mucho es, ¿qué tal si digo algo y justo se llevan a los niños y entonces los van a separar de su familia y no sé qué? Por un lado, qué bueno que nos aclaras esta parte en la que dices, la primera opción en estos casos no es ir y quitarles a los niños, van a hacer toda una investigación antes de, y van a identificar si lo que se requiere más bien es una cuestión de trabajo con la familia para que empiecen a hacer un cambio en las relaciones, ¿no? Pero yo también les diría, eh, creemos o la creencia o lo ideal es que el niño o la niña está mejor con su familia. Sí, seguramente, pero seguramente no siempre. Y a veces si estar en una familia en la que le violentan, en la que le golpean, en la que están a punto de matarle, en la que le violentan sexualmente, seguramente no es la mejor opción para ese niño o esa niña. Irse de ahí y estar en un lugar donde no va a recibir toda esa violencia, hay momentos en los que es mejor que le separen, Claro. porque es para su vida y su integridad, y ahí tenemos que recordar que el niño o la niña está primero.
Y también ahí lo que pasa, Gaby, es que cuando les tutelan, así se llama, cuando el Estado es quien ahora se hace cargo del niño o la niña y los ponen en un espacio de salvaguardar su integridad, mamá, papá o quien haya estado a cargo tienen la oportunidad de atenderse, de llevar un proceso y recuperar al niño o a la niña, o la convivencia. Y muchas veces se hace poco a poco, no crean así, primero visita supervisada, se va haciendo poco a poco, ¿no? Nosotras nos ha tocado acompañar casos de mujeres que pierden la tutela por cuestiones de violencia. Recuerden que en esta escalada de violencia también las mujeres llegan a ejercer mucha violencia, porque ellas lo están reviviendo y es parte de su dinámica. Entonces, aquí es bien importante que sepamos cómo atenderlas a estas mujeres, ¿no? Entonces, no están en la capacidad, ya lo vimos, ¿no? Ni siquiera se pueden cuidar ellas mismas, menos a sus hijos e hijas. Hay una cantidad de omisión de cuidados. Entonces, ahí vale la pena que el Estado les salvaguarde temporalmente, porque no están a salvo con ellas. Entonces, mientras tanto, trabajaremos terapéuticamente con ellas, su integridad, su autonomía, y cuando ya están listas, ¿no? Para recuperar, entonces se trabaja poco a poco en que se recuperen a sus hijos e hijas. Nos ha tocado, yo creo que el caso que más me ha impactado a mí es el de una mujer que ella intentó suicidarse, pero también matar a sus hijos, porque la violencia estaba tan terrible que ella no quería dejarlos con el agresor. Entonces les dio pastillas, pero afortunadamente la hija mayor se dio cuenta y los hizo vomitar a sus hermanos y entonces no logró el cometido, pero pues obviamente con ella no estaban a salvo. Entonces estuvieron temporalmente como un año en albergues, en donde estuvieron a tutela del Estado y obviamente con atención psicológica y todo lo que se debe de hacer hasta que ella estuvo lista, ¿no? Después de todo su proceso de recuperarles poco a poco. Exacto. Gracias, Lidia. Y justo en ese sentido, también tu tocaya Lidia dice, además de que muchas madres receptoras de violencia violentan a sus hijos, en este ciclo de violencia es Así es. básicamente eso lo que nos está compartiendo Lidia, ¿no? Es dentro de este ciclo no es que ellas también sean las malvadas, ¿no? O que sean las malvadas, sino están tan metidas en ese ciclo que a veces encuentran estas como las salidas o estas como las únicas opciones que tienen a la mano en ese momento. Y entonces por eso es importante la denuncia, por eso es importante el trabajo en equipo con las otras instancias y asociaciones civiles, porque se puede atender el caso para el bien de todos, o sea, de niñas, de Exacto, niños y de las mujeres que están viviendo estas situaciones de violencia. exacto, Muy exacto. bien, nos acercamos ya, estamos a 2 minutos del final, pero sí nos gustaría saber si hay más preguntas, más dudas o comentarios. Otra vez decirles, aprovechen que está aquí Lidia, que les está respondiendo desde lo que ella sabe, desde la experiencia que trae ya en diferentes aspectos, tanto sí lo de salud, pero también la parte social, pero también la parte jurídica, y que además es local, o sea, está en su estado. ¿No? Que es, o sea, es casi como el plus con el otro plus y el otro plus. Entonces aprovechense ahorita que está por acá para que puedan pues compartir estas experiencias o estas dudas y después las podemos ir retomando obviamente en el mensajero en la plataforma y demás, pero qué mejor que en este momento. Creo que Espero que no se hayan dormido, ¿eh? Porque como no los estaba viendo. bueno, yo creo que no, digo, teníamos pocas cámaras encendidas, casi, la mayor parte del tiempo estuvo más la doctora Enid, que la seguimos viendo por acá, pero hubo sí quienes iban ahí comentando en el chat, sabemos que muchas y muchos están en el trabajo y de repente están escuchando y viendo, pero no ponen las cámaras pues porque andan ahí también haciendo o pasando gente por ahí y de pronto les da pena o lo que sea, pero creo que no se durmieron. Yo espero que no. Yo no me dormí, estaba muy interesada. Muy Veo a bien. la doctora Nidia, su compañera que está también ahí, que también han estado y se ve que están comentando sobre algunos puntos que vas diciendo. Y también veo a Sara ahí muy despierta, aunque la veo a oscuras, pero, pero no, muchas gracias, Lidia. Tema muy interesante, un tema importante para el trabajo. Nos dicen por acá, Maite dice, claro que no, son temas que vemos a diario. Y muy interesante y muy importante justo para el poder homologar
los criterios, incluso identificar como parte del funcionariado si esto que hago o que no hago de pronto ha sido lo mejor o no. A veces tenemos, o sea, a veces hacemos cosas desde como que vamos en el carril o vamos en el tren y nos dejamos ir y de repente hacer estos saltos para decir, a ver, esto que he venido haciendo así, si era así o no era así, o lo puedo hacer diferente, o hay una forma distinta de hacerlo que además va a traer mayor bienestar o mayor calidad a los servicios que estoy dando y precisamente es lo que se espera con esta capacitación, ¿no? Que podamos entrar a la parte reflexiva, ya no tanto a lo mejor a la cuestión conceptual, sino cómo lo que estoy haciendo tiene este impacto directo en las usuarias. Perfecto, no, sí, y de hecho, pues, ya lo han puesto varias veces en el chat, es lo que ustedes ven todos los días. Fíjense, el 60% de las llamadas al 911 son por violencia familiar. 60% de las llamadas, ¿eh? Y luego, más de 10,000 carpetas de investigación de casos de violencia familiar al año, en Juárez nada más. Entonces, uno de los delitos más denunciados, ¿qué quiere decir? Que por fuerza me va a tocar en el sistema salud, me va a tocar transitar a estas mujeres aquí, a estos niños, a estas niñas, porque recuerden que el delito de violencia familiar y el de sexual son de los delitos que son de índole oculta. O sea que estos son dentro, como son dentro de la familia, son dentro del ámbito privado, no es tan fácil que la persona lo quiera decir o contar. Entonces hay una cifra negra impresionante. Entonces aquí es donde podemos hacer la diferencia, salvaguardar la vida de las mujeres. Recuerden que hay refugios de alta seguridad para mujeres que de plano ustedes ven en situación así alarmante y que necesitan salvaguardarse mientras ellas inician el proceso de denuncia o buscan otras alternativas. El proyecto del refugio también fue fundado por Esther Chávez Cano, el primer refugio aquí en Juárez. Este refugio les da como un proyecto de vida, o sea, para poder recuperar todo esto que han perdido. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que les esté haciendo eco en lo que ven todos los días. Yo creo que les va a servir para eso, identificar, seguir teniendo redes de apoyo, que sepan que no están solos o solas. Algo bien importante de señalar es que cuando ustedes hagan una referencia, una denuncia, un acompañamiento, lo hagan por la institución, no por la persona, porque así ustedes se respaldan por la institución. No es lo mismo que digan la doctora Enid Viescas es la que está poniendo la denuncia, a que digan es el hospital fulano de tal, ¿no? O que digan es la institución fulana de tal. Porque aquí es no dejar solas y solos a los profesionistas. Ahorita, como dijiste tú, hay quienes tienen miedo, ¿no? De denunciar por esa posible situación que pueda haber de represalia y demás. Si nos blindamos como institución, esto es por la protección también de los profesionistas. Entonces, no lo está denunciando la doctora Enid porque ya le da la gana, ¿no? Es porque hay un sistema que debe garantizar la protección de las mujeres y en donde estamos todo el sistema de salud, en específico nos obliga a la norma y ustedes pueden citar a las personas cuando ustedes tengan ahí a la usuaria, ¿no? Incluso decirle, yo tengo esta obligación porque me obliga el sistema salud, de la norma, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? No lo estoy haciendo porque yo creo, ¿no? Atrás de nosotras y de ustedes está todo un sistema de protección y de nuevo, quienes son jefas y jefes, ojalá haya aquí en este grupo, que es muy importante respaldar a su equipo. Si ellos están viendo un caso de omisión, de maltrato, de violencia, respáldenlos. Por eso el miedo existe, porque no estamos trabajando de manera articulada. Entonces, si la institución la pone la denuncia, es mucho más el sistema de protección para sus trabajadores y trabajadoras, su equipo. Así Ujú. es, qué bueno que lo dices, Lidia, hay un sistema que les respalda, hay todo un respaldo jurídico normativo que está ahí justo para ustedes, o sea, sí es para garantizar los derechos de las usuarias, las niñas, los niños, las adolescentes, las mujeres, pero también es para respaldarlos a ustedes, o sea, no me lo saco de la manga, aquí está, aquí lo dice la ley, aquí lo dice la norma, aquí lo dice el protocolo, aquí está en este papel.
y con eso nos podemos ir respaldando en este actuar diario, ¿no? Y es más, hasta le pueden decir, si yo no lo hago, yo llevo una sanción, ¿no? Administrativa o jurídica, pero puedo llevar una sanción. ¿Por qué? Porque yo soy quien está viéndolo. Imagínense, yo veo al niño o la niña víctima de violencia sexual y no digo nada, ¿no? Entonces, incluso así lo pueden decir, o sea, yo estoy en esta obligación, si no, yo estaré sancionada, ¿no? Por no hacer aviso o no dar un aviso. Así es. ¿Mm? Pues muchísimas gracias, Lidia. Una vez más, creo que por 20ª vez, muchas gracias por compartirnos. Te vamos a tener por acá en otras oportunidades. Digo, ya estás ahí agendada, aunque me parece que es para otro módulo. Sin embargo, igual vamos a ir sondeando con este equipo de salud para ver si hay dudas en alguna cuestión que podamos llevarte y ver si podemos también volverte a agendar en algún otro momento, aparte de los que ya estás agendada, para seguir compartiendo con este grupo, porque hay un montón de cosas que compartir desde la experiencia y ya no desde el papel. Excelente, pues un gusto de verdad haber estado aquí, de compartir con ustedes este día. Si alguien trabaja en el sistema de salud y quisieran hacer una visita a la organización para conocer, hacer una alianza, platicar de cómo podríamos trabajar en conjunto algunos casos que ustedes identifiquen, con toda confianza tienen ahí teléfono y correo y estamos a su servicio también. Gracias, Lidia. Aprovechen. Gracias a todas y a todos. Y les estamos mandando mensajes por la plataforma y demás. Estén atentos. Todavía no pueden entrar, no coman ansias. Al ratito en la tarde ya van a tener acceso. Y cualquier duda con cualquiera de sus asesoras y asesores. Bonita tarde y gracias por estar aquí. Bonito día a todas y Gracias. todos. Bonito día.